Hoy Ya día estamos ahí en nuestro segundo episodio, Mauro. Sí, por fin. Estábamos con unos pequeños problemas técnicos que los pudimos resolver. Nada, a veces la tecnología nos pasa una mala jugada, pero se resolvió. Yo creo que la tercera es la vencida, o la cuarta, o la O la quinta. En cuarta. algún momento la vamos a poder hacer de manera natural. En algún Como momento toda va a la vida. suceder. Yo creo que eso es Bueno, lo que estábamos Mauro, hablando. ¿Ah? ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido estos días? Muy bien. Acá disfrutando porque estamos en Chile, estamos en otoño y hubo lluvias y después de la lluvia se pone helado. Así que a prepararse nomás, a tener como yo digo, como chaqueta, pero hawaianas también al mismo tiempo, porque ahí sale el sol, de repente hace frío, al final no se sabe. Hay que estar preparado para la guerra, para todo. Pues esa es la descripción de Bogotá. En Bogotá uno tiene que salir muy arropado, pero con la posibilidad de desarroparse también, porque puede cambiar radicalmente. Nosotros decimos que aquí no hay estaciones, pero en un día podemos tenerlas todas al tiempo. Bueno, Mauro, pues bienvenidos todos a nuestro segundo podcast, Fibrotribu. Recuerden que es un camino hacia poder empezar a entender un poco lo que ocurre en la fibromialgia. Mauro es un psicólogo chileno, lleva más de 15 años dedicado a atender pacientes con fibromialgia. Y bueno, yo soy la doctora Adriana Ángel, que soy médico, paciente de fibromialgia y también desde hace cierto tiempo me dedico exclusivamente a entender, en primera instancia, a divulgar y a compartir todo lo que voy aprendiendo para mí misma y para los demás. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Mauro? Hoy día quedamos a ir hablando, porque la semana pasada hablamos de cómo asumimos el proceso de diagnóstico y de tener fibromialgia. Si lo hacíamos desde la resignación o si lo hacíamos desde la aceptación, de verlo como una oportunidad. Y creo que ahí salieron varios temas y como creencias también que uno tiene sobre la fibromialgia. Y hoy día justamente queremos como seguir el camino de lo que significó el primer episodio y buscar nuevas formas de abordar y de transitar la fibromialgia. Queremos darles también nuestra experiencia de lo que han sido estos años de encontrar recetas únicas, de que cada persona tiene que buscar un camino de autodescubrimiento para encontrar su fórmula para sentirse mejor y tener mejor calidad de vida. Yo creo que eso es un poquito lo que podríamos ver, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es importante en primera instancia darnos cuenta que estamos metidas en un lío, que cuando uno ya se da cuenta que está metido en un lío, más fácilmente puede empezar a buscar caminos. Digo yo que es como cuando el alcohólico, el borracho dice, levanta la mano y dice, necesito ayuda, la mitad del camino está recorrido. De resto, la familia, el entorno puede decirle, mira, hagamos esto, lo puedes llevar a terapia, lo puedes llevar a rehabilitación y va a volver a caer porque todavía no ha entendido que está en una dificultad. Entonces, cuando nosotros dentro de la fibra nos damos cuenta que efectivamente estamos metidas en un lío, no solo sentimos este lío, sino que nos damos cuenta de que efectivamente estamos allí, vamos a poder gestionarlo de una mejor manera y vamos a poder empezar a encontrar salidas, a encontrar caminos, a encontrar aproximaciones de una manera diferente, pero siempre lo primero es ese paso que dimos la vez pasada. Dejar de resignarnos, empezar a aceptarnos, estamos allá en el fondo de esa piscina y vamos a empezar a buscar herramientas y estrategias para ir saliendo. Y eso se llama aceptar lo que nos está ocurriendo. Cuando nos damos cuenta que estamos metidas en un lío, estamos aceptándolo y vamos a empezar a encontrar caminos para salir de allí y nosotros pues vamos a tratar de ser un poco esa guía para ir cogiditos de la mano y salir en conjunto de allí de esa piscina. Yo creo que es súper importante, Adri, que como que hayas hablado sobre esto, porque la sensación de poder sentirse acompañados, primero acompañarse y poder reconocer que necesito ayuda es pedir. Algo que a veces capaz que pasa a la comunidad les cuesta porque estaban muy acostumbradas a resolver y a adelantarse a las necesidades de los otros. Entonces, lo hablábamos hace un rato, como esta sensación de ser superwoman, super mujeres, hace que finalmente nos cueste aceptar de que
no estamos en esa vereda ahora, que ya nos sentimos vulnerables, pero sentirnos vulnerables también es ser valientes, de demostrar que somos seres humanos y que necesitamos ayuda. Los seres humanos entregamos amor, pero también recibimos amor. Entonces también se transforma en una oportunidad de sostenerse entre todos. De hecho, no sé, ayer conversaba con un paciente y hacíamos la analogía de que en un bosque donde hay muchos árboles, cada árbol necesita nutrientes. Y a veces hay un árbol que está de capa caída, con las ramas más secas, y lo que pasa en la naturaleza es que los otros árboles les empiezan a entregar los nutrientes que ese árbol necesita. Entonces, lo importante al pedir ayuda es saber de que hay otros que pueden estar ahí disponibles para estar ahí con nosotros, pero tenemos que reconocer esa vulnerabilidad y reconocer Es que lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender que siempre tenemos mucho ojo para el otro. Tenemos ojo para entender lo que el otro está pasando, lo que el otro necesita, porque tenemos como un sensor especial para todo eso. Pero ¿cómo nos cuesta mirar hacia el espejo nuestro y darnos cuenta de qué necesitamos? Y entonces a veces, ¿sabes qué pasa, Mauro? Que como nosotras tenemos como una especie de sensor especial, un superpoder, sexto sentido que nos permite ver el otro que necesita, queremos que el otro también lo tenga y nos lea sin que nosotros tengamos que hacer nada. Entonces, pero ¿cómo no se van a dar cuenta que yo necesito o cómo no se van a dar cuenta que yo quiero? Pues porque no tienen ese superpoder que de alguna manera nosotros desarrollamos, entonces pues tenemos que soplarles, tenemos que irles diciendo un poco qué necesitamos. Yo creo que tal cual, no podemos esperar que el otro se adelante y nos pregunte o nos diga justamente eso que necesitamos, porque incluso en este proceso de aceptación empezamos a darnos cuenta qué realmente necesitamos, porque a veces antes decíamos, esto es lo que yo quiero, y en realidad es lo que el otro quería. El otro se acostumbra justamente a que funcionara así. Entonces, en este periodo de autodescubrimiento, vas a entender con la fibromialgia que habían ciertas cosas que habían pasado al vuelo y que no sabías que te gustaban, y ahora es tu responsabilidad decirle al otro, transmitirle, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí no me gusta, y es la forma en que el otro tiene para apoyarte. Si no, no, es muy difícil que el otro sienta tu dolor, porque no lo ha experimentado. Entonces, yo creo que esto, por eso es una etapa de autodescubrimiento, porque en la medida que reconozco quién soy, le puedo decir al otro desde aquí. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Y es que fíjate que además en esto pasa una cosa y es que, pero es que yo ya no quiero quejarme, es que yo ya no quiero decir, es que yo ya, ¿te acuerdas que hablábamos que el cerebro empezaba a llenarnos de la idea de ni siquiera para que lo intento? No vale la pena intentarlo, no vale la pena. Y entonces entramos en este ejercicio. Yo siempre digo es que yo no escogí la fibromialgia, pero mi marido y mis hijos y mis papás y mis hermanos sí decidieron vivir conmigo a pesar de la fibromialgia. Ellos sí tomaron la decisión de quedarse. Yo no tuve la opción de decidir si me quedo con ella o no me quedo, pero estas personas que están alrededor nuestro, que a veces desconocemos un poco lo que ellos hacen, están ahí por una razón, y esa razón somos nosotros, porque nos quieren apoyar, porque nos quieren ayudar, que no saben cómo. No saben cómo. Eso es como cuando llega un hijo a la casa y te dice, mami, es que no entiendo este ejercicio de matemáticas. Oh my God. O sea, ¿y ahora cómo lo voy a resolver? Si yo tampoco sé cómo, ¿qué tengo que hacer yo? Primero ir a averiguar para poderte explicar, ¿cierto? Entonces es un poco eso. Nosotros tenemos que permitirle al otro saber qué le pasa a uno, qué es lo que uno necesita. ¿Y eso qué va a pasar? Ellos ya empiezan a recordar, ok, cuando Adriana está así o está así, probablemente si yo hago esto, le voy a ayudar. ¿Cierto? Empiezan ya a leernos, pero a partir de algo que nosotros les hemos ido enseñando. Y entonces aquí hay algo muy importante y es esta sensación de es que no me quiero quejar, que me dicen que soy una quejumbrosa, que es que todo el tiempo me quejo. Y pues sí, si yo todo el tiempo estoy en el au, au,
au va a ser muy difícil porque el otro se satura. Bueno, sí, au, pero ¿y qué? ¿Qué hago? Pero si yo me quejo, primero estoy reconociendo lo que me pasa, me duele aquí, me duele allá, tengo esta sensación, entonces quejarme es una forma de reconocer lo que me ocurre, pero además quejarme para qué, ¿qué quiero con la queja? No, es Sí, que yo necesito que estés conmigo, siéntate aquí al lado mío. O no, necesito que me ayudes con tal labor que no pude hacer. O necesito solo que te sientes aquí y me escuches. Pero quejarme, el au, ¿para qué? Siempre, ¿qué va sí. detrás de eso? Y eso nos va a empezar a labrar ese camino de salida, porque tenemos un montón de soportes al lado, pero la verdad no los usamos, porque entre otras creemos que somos todopoderosas. Yo creo que acaba de dar un punto importantísimo, porque finalmente la queja tiene que ver con un para qué, no por qué. Es aprender a transmitir lo que realmente queremos. Y claro, en la primera etapa, donde están acostumbradas como a hacerlo todo, no estaba ese periodo de transmitir lo que yo quiero, o lo que necesito, o lo que deseo. Y a veces frustra, a veces uno se siente impotente, pero es una etapa también para experimentar lo que significa ser vulnerable. Y vulnerable quiere decir también transmitir quién soy yo, con mis cualidades y defectos. Así soy. El punto es que este periodo de aprendizaje nuevamente recae en este autodescubrimiento. Empezar a indagar en qué cosas en algún momento yo quería en la vida y capaz que el otro no pudo cubrirme, ¿sí? Me hago responsable. En algún momento yo quería que me protegieran, yo quería que el otro hiciera una comidita rica para sentirme calentita en la casa. Volvemos a ser un poquito niños y también démosle la importancia a que nosotros como seres humanos tenemos todavía el espíritu del niño y el niño patalea y dice, esto es lo que quiero. El tema es que con la fibromialgia el cuerpo manifiesta esa necesidad, a veces con dolor, pero si sabemos reconocerla, el cuerpo descansa. Y no sé, podrá la comunidad escribir en el chat si les ha pasado que cuando logran transmitir lo que quieren, se sienten mejor, se sienten Sí, más tranquilos, se sienten más coherentes con ellos mismos y notan que su familia está más, los quiere más o se sienten más queridos también. claro, porque para la familia también es un escenario difícil donde yo te quiero apoyar, donde yo te quiero ayudar, pero tú no me dices cómo, tú no me dejas ayudarte, no me dejas apoyarte, y entonces entramos ahí en ese conflicto. Entonces, yo creo que es importante, hicimos el paso anterior de aceptar en dónde estamos, y una vez que empezamos a aceptar en dónde estamos, el siguiente paso es eso que nos damos cuenta, somos vulnerables, no somos todopoderosos, necesitamos del otro, ¿cierto? Y el otro quiere estar para nosotros porque por alguna razón sigue ahí, porque todos nos ha pasado que hay personas que simplemente se Sí, van y dejan el barco ahí, y hay otras que sí reman y reman y reman, y nosotros los ignoramos. Y es que pedir ayuda es de las cosas más difíciles porque nos tiene que poner en una posición de vulnerabilidad muy grande, y nosotras hemos querido ser siempre las que resolvemos la vulnerabilidad del otro. Y fíjate que es muy divertido, digo yo, es muy disonante que nosotros no vemos la vulnerabilidad del otro como una debilidad ni como una fragilidad, sino como una necesidad de nuestra ayuda. Y así vivimos, ayudando aquí, ayudando allá, soportando aquí, soportando allá, pero nunca con la sensación de voy a ayudar a este que está en la inmunda, pobrecito, no hay nada que hacer, sino siempre desde exacto. la visión de es lo que el otro necesita, yo estoy aquí para ello. ¿Por qué nos cuesta tanto que el otro esté en esa posición donde tu vulnerabilidad no es debilidad, no es fragilidad, es solamente el ser humanos y necesitar de parte del otro? Exactamente. Yo creo que es un aprendizaje, ¿eh? Yo creo que ese es un punto. El mundo no se hizo en 7 días. Requirió miles de años, como para millones de años, para poder lograr lo que vivimos y experimentamos como seres humanos.
Entonces no nos sobreexijamos también en este periodo de aprendizaje que lo vamos a lograr a la primera. Es lo que hablábamos hace un ratito atrás, como para poder llegar a una receta de hacer galletas, si no la hicimos nunca, capaz que la primera vez nos queden asquerosas las galletas, capaz que la segunda vez logremos que el nivel de azúcar sea la indicada, pero nos falta todavía la elasticidad de la masa, y así capaz que la quinta, sexta, séptima vez logremos tener unas galletas muy ricas. Y además capaz que veamos un tutorial en YouTube y ya estamos pidiendo ayuda y veamos cómo se hace. O le pidamos a un familiar que nos ayude. Entonces, creo que darse el tiempo para poder encontrar nuestro propio camino y reconocernos a nosotros mismos también es un acto de amor. Es tener mayor paciencia con nosotros mismos, mayor tolerancia, que es un poquito lo que nos habría gustado muchas veces cuando éramos niños, ¿sí? Y que no nos criticaran el error. O ¿por qué lo hiciste de esta forma? Capaz que experimentamos esa sensación y nos acostumbramos a no decir lo que nos pasaba. Y así preferimos hacerlo solo. Entre otras porque ahora la voz somos nosotras, ¿no? Esa voz interior, pero ¿por qué lo hiciste así? ¿Cómo vas a ser tan bárbara? ¿Cómo? Eso, o sea, esas galletas están horrorosas. ¿Cómo pensaste que tú ibas a poder hacer unas galletas bien hechas? Esa voz interior adentro que nos atormenta y que nos dice cosas tan aburridoras que no se lo diríamos al peor enemigo, no lo decimos nosotras. Entonces, es un poco el empezar a darnos cuenta que no somos así. O sea, somos humanos. O sea, nosotras siempre creímos que éramos todopoderosos y que nada nos iba a poder aplastar, pero somos humanas. Y como humanos que somos, pues también nos caemos, nos raspamos, nos aporreamos, pero tenemos la capacidad de volver a salir de ahí. Y gracias a Dios tenemos un cerebro que tiene esa enorme capacidad. Ahora, el cerebro tiene una ventaja y desventaja, que es la neuroplasticidad. ¿Y por qué digo yo una ventaja y desventaja? Porque si yo lo dejo que él haga todo por su cuenta, probablemente no lo va a hacer como yo quiero. ¿Sí? Como cuando tú dejas a un hijo hacer una tarea solo. Probablemente es mejor estar ahí pendiente, ¿cierto? Porque si lo dejo hacer solo, de pronto en 2 segundos ya terminé y no hizo nada. El cerebro, cuando tú lo dejas trabajar solo, hace cosas desastrosas en muchas ocasiones y una de ellas es la fibromialgia. El cerebro fue cogiendo el camino que mejor le pareció, pero tiene la gran ventaja de que toda la vida se puede moldear, pero si nosotros le metemos a eso el esfuerzo, le metemos el trabajo, vamos a poderlo moldear como nosotros lo queramos. Y decía Ramón y Cajal, que fue un premio Nobel de Neurología, y es que nosotros podemos ser el escultor de nuestro cerebro. Nosotros podemos irlo diseñando como nosotros necesitamos que él sea. Y eso es una súper ventaja porque si bien nos trajo aquí, nos saca de aquí también. Yo creo que ese es un punto importante, ¿eh? Como cuando hablábamos de la semana pasada de la esperanza, pero es una esperanza activa, es saber justamente lo que acabas de decir tú, Adri. El cerebro y el cuerpo humano es maravilloso porque se puede renovar, se puede resignificar, puede cambiar muchas veces. Entonces, pero depende de uno, que yo creo que ese es como el fundamento, la base. Va a requerir tiempo, va a requerir tenacidad, pero se puede lograr. O sea, somos los escultores de nuestra propia obra de arte, pero a la primera no nos va a salir la última cena de Da Vinci. ¿No? Capaz que los primeros ensayos nos salgan unos mamarrachos, pero monstruosos. Unos monstruosos. Pero en la medida que uno va viendo la obra, uno va disfrutando el hacer la obra también. Los detalles, esto no me gusta, lo cambio por esto. Entonces, en vez de honrar el final, uno honra el proceso. Y yo creo que eso es un poco lo importante de poder disfrutar el proceso más que la meta. Quería compartir un poquito. Acá María Villalobos dice, siempre fui súper independiente desde niña y ahora pedir ayuda ha sido muy difícil. Dice, bueno, sé que la comparación, pero aprendí a hacer un pan con esta enfermedad ocupando
mantenerme ocupada y sentirme productiva. Eso, como que es importante que la comunidad nos empiece a compartir también sus experiencias, porque al final vamos viendo que entre todos buscamos una manera de apoyarnos. Y lo que decías tú, Adri, como aprender a pedir ayuda. Y si me quejo porque me duele acá, no sé si te ha pasado en tu comunidad que hay muchas personas que están con mucho dolor y buscan una manera también de expresar o vaciar lo que les pasa, pero también los invitamos a pedir, ¿sabes qué? Necesito con quién hablar. ¿Sí? Y pedir la experiencia de otro. Probablemente otro ya pasó por ahí. Eso es como cuando una persona se separa. Para ella es su primera vez, es una experiencia nueva, pero ¿cuántas se han separado? Un montón. Entonces, ¿por qué no nos pegamos de la experiencia de otro u otro que ya pasó por ese camino? Como cuando tú aprendes a montar bicicleta, como cuando tú aprendes a las matemáticas, cualquier cosa, cuando tú te pegas de alguien que ya caminó ese camino, te va a quitar los tropiezos que esa persona ya tuvo y te va a hacer más fácil. Entonces, cuando tú estás en una comunidad de estas como las nuestras y tú dices, oye, Mauro, hoy tengo un dolor de cabeza así de locos, no sé qué hacer. Y entonces tú me dices, Adri, mira, tómate esta pastillita. O sabes que a mí me sirve mucho sentarme a escuchar tal melodía. O a mí. Y entonces uno dice, ve, pues voy a intentar esto que Mauro me dijo y yo voy y lo hago. Y de pronto... no, eso que me dijo Mauricio no me sirvió para nada. Pero de pronto digo yo, ay, no, eso que me dijo Mauricio nunca se me habría ocurrido y terminó siendo tremendamente efectivo. Entonces, cuando nosotros compartimos experiencias, no necesariamente porque uno ve en el grupo de Facebook que la gente dice, pero es que no, todos nos sirve lo mismo. Claramente, pero nada pierdes con intentarlo. Cuando tú lo intentas, puede que tú digas, tachao, por ahí no fue. Hiciste un camino. Cuando tú ya tachaste una opción, ya recorriste un camino y un aprendizaje, ok, sigamos con los siguientes caminos. Pero cuando yo digo, listo, voy a probar esto que hizo Mauro y me funciona, pues chuleadito, eso ya me va sirviendo y me va quedando dentro de mi baúl de herramientas. Exacto. Entonces, así funcionan las comunidades, nos ayudamos, nos apoyamos. En estos días oía una frase bien interesante y es que, ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? Lo que hay en la mitad, el corazón, la forma en que nosotros nos unimos y trabajamos todos. Es distinto estar en un grupo donde todos estamos aquí y uno cuando es un equipo donde todos jalamos hacia el mismo punto. Yo creo que ese es un poco lo que queremos, era nuestra idea de poder generar este podcast y esta comunidad, como ayudarlos o asistir en una nueva forma de apoyarse, ¿ya? Y la forma de apoyarse la van a ir creando ustedes también. Entonces, los invitamos a poder publicar, a poder escribir lo que les está pasando, pero también lo que les ha ido resultando beneficioso en su proceso, porque eso también va a permitir que otros se sientan con esta esperanza de intentarlo y empezar a buscar su propio camino y también retroalimentar a otros. Y así se va generando este compañerismo y este corazón gigante que va latiendo entre todos. Y quisiera ahí como hacer como hincapié, como ¿cuándo se sintieron acompañadas en algún momento? Me gustaría como plantearle a la comunidad como ¿en qué momento sintieron que su vulnerabilidad fue escuchada? ¿Alguna vez les pasó o nunca? Chévere, chévere, es un tema bien interesante porque mira, justo aquí Evelyn estaba escribiendo que tengo 43 años, de ellos 2 con fibromialgia y aún estoy conociendo síntomas nuevos. Fui una persona muy activa y de pronto mi vida dio un cambio muy grande y ha sido muy difícil por la incomprensión. Esta parte que tú preguntas, ¿cuándo mi vulnerabilidad fue escuchada? Es súper importante porque cuando nosotros sentimos que nuestra vulnerabilidad no ha sido escuchada, tenemos esta experiencia que nos dice Evelyn, somos incomprendidas. Ahora, a veces tenemos que pensar qué estamos esperando del otro, porque a veces estamos esperando algo que el otro no me puede dar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, mi marido es abogado, entonces si yo le digo, oye, mira, que me está doliendo aquí, me está doliendo allá, el más allá de venir y consentirme no me lo va a resolver.
Si yo hoy le pregunto a un compañero mío de la universidad, oye, me duele aquí, me duele allá, probablemente me diga, Adri, mira, tienes que hacerte este examen, porque no te tomas esto, porque no te tomas aquello. Entonces, y muy seguramente mi compañero no me va a pachuchar y me va a coger y me va a consentir. Depende de lo que tú estés buscando en el otro, vas a sentir incomprensión o no la vas a sentir. Ahora, hay que empezar a decirlo, a decirlo. Oye, me habría gustado que cuando yo te digo esto, hubiera encontrado aquello. Y el otro empieza a decir, ah, espere, toma apuntes. Ok. Y la verdad que ¿sí? sí. Sí, yo creo que es una oportunidad de crecer juntos. Yo creo que ese también es un punto. Cuando uno está en una relación, ya sea de pareja o de familia, uno da por sentado que la familia es incondicional muchas veces, pero ese es el fondo. Pero requiere generar y construir una forma. Y para eso todos somos seres humanos individuales y tenemos maneras distintas. Y hay que aprender a comunicarlo para que el otro pueda entender tu manera y honrar tu forma. Es como el namaste, cuando dicen namaste, es como yo honro te honro a ti por ser tú y tú me honras a mí por ser yo. Pero para eso, como dices tú, Adri, hay que decirlo. Este soy yo. Pero para decir este soy yo, también tiene que haber un proceso de aprendizaje que es qué es lo que quiero, qué es lo que siento. Y eso capaz que pueda ser difícil al principio, pero vale la pena porque es una oportunidad diferente a cuando uno va al médico, te diagnostican fibromialgia y te dicen, te voy a dar pregabalina, te voy a dar duloxetina y ese va a ser tu tratamiento. Chuta, y no me Sí. resultó. Listo. Entonces, no podemos saber de que el tratamiento, que es duloxetina y pregabalina, les va a resultar a todos. Le estamos entregando el poder a otra persona respecto a quiénes somos y dejamos de explorar y empezar como a reconocer cuál es nuestra individualidad y cuál es nuestra receta. Eso yo creo que es un punto, es un tránsito. Y Cuesta. además creo que hay que empezar para que tú sepas, por ahí decía en Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes para dónde vas, ¿qué importa qué camino coges? O sea, da igual. Siempre Da tenemos igual. que saber para dónde vamos y tenemos que saber también un poco de dónde venimos. Porque a veces nosotros nos concentramos en el por qué me dio a mí esto, o sea, ¿qué hice yo para merecerlo? ¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? Y resulta que yo empecé a descubrir en la vida que el por qué no me trae respuestas, el para qué sí me trae respuestas. ¿Para qué me apareció a mí, Adriana? ¿Para qué me apareció la fibromialgia? Yo creo que para parar. Ahorita te estaba contando, Mauro, una amiga falleció hace 3 días de un infarto fulminante. Hace 8 años, mi mejor amiga falleció de un infarto y posteriormente un derrame cerebral de manera fulminante. Entonces, probablemente yo todavía estoy aquí porque apareció la fibromialgia y no seguí en esta vida de locos. Ambas eran médicas. Entonces, gracias a Dios en mi vida aparecieron estos dolores y estos malestares. Ojalá a mis amigas les hubieran Y aparecido. Nos concuerdo frena, nos contigo. dice, mirémonos adentro. Entonces, ¿para qué apareció la fibromialgia en mi vida? Y eso me va a decir un poco el para dónde voy. El para dónde Porque voy. atrás Bueno, no. sabes que ahí me gustaría que pudiéramos como abordar como el concepto de condición crónica o enfermedad crónica y lo que hablábamos hace un rato, como lo cronificado, que tiene que ver con el tiempo. La fibromialgia, en nuestra experiencia, hemos notado que en la medida que la persona no toma conciencia y reconoce y empieza a aceptar la fibromialgia y no hace este proceso de búsqueda y de reconocimiento de quién es, los síntomas empiezan a aumentar y cada vez el panorama se ve peor. Pero lo maravilloso, al igual como lo decías tú, Adri, el cerebro y el cuerpo humano es maravilloso y es plástico. Se puede moldear nuevamente. En la medida que encontramos el camino, reconocemos quiénes somos, justamente los síntomas empiezan a disminuir. Entonces, es lindo porque finalmente uno va creando un mapa de ruta de dónde cómo navego para encontrar ese para qué.
Y en la medida que vamos reconociendo que esto nos gusta, vamos poniendo, por ejemplo, un límite a algo que no nos gustaba y notamos que ese dolor disminuye. O expresamos lo que queremos o lo que deseamos y ese síntoma disminuye. En la noche hicimos algo placentero y dormimos mejor. Comí un plato muy rico, pero más sano respecto a mi forma y ya no me hinché, no me inflamé. Y el contrario también, ¿no? Claro. Hice esto, aquello y me fue mal. También. Exacto. También me va marcando el camino, también me va marcando la guía. Porque es que el problema es que no existe el mapa. Uno siempre quiere el mapa. A mí me escriben, a ti te lo deben escribir, Mauro. El mapa del tesoro. Hago? Dígame qué hago. Sí, dígame qué hago para salir. No, pero entonces cuando tú les dices, listo, lo que hay que hacer es hacer de parte tuya. Hay mucha gente que dice, no, yo pensé que usted me iba a decir que me tome esto, que haga aquello. Exacto. No, es que el mapa no existe, lo que tú decías. Si yo supiera que con solo formularte una pastilla o formularte otra, el problema está resuelto, lo tenía resuelto yo. Pero fíjate que no, es que es un ejercicio en el que tengo que tomar una parte activa yo para que realmente esto coja un camino diferente, porque hasta aquí llegamos en una posición pasiva, la vida nos fue llevando. Ahora es el momento en el que nosotros tenemos que decir, ok, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi norte? Porque el resto es como subirse a un taxi y decirle, lléveme, ¿a dónde? Pues para allá, pero ¿dónde? ¿Cierto? Necesitamos saber para dónde porque el mapa no existe. Y el mapa que me sirvió a mí, la ruta que me sirvió a mí, puede que a otra persona le sirva de una manera diferente. Y fíjate que aquí es importante esto que hacemos nosotros de comunidad, porque a veces nos juntamos en comunidad para sufrir conjuntamente, para que todos nos lamentemos, para que todos digamos lo mal que la estamos pasando, y de eso no sale nadie. Es como si estamos en el agua y alguien nos está ya hundiendo, no vamos a salir. Entonces, cuando uno se junta en comunidad, es para tratar de ayudarnos entre unos y otros a buscar un camino. Y algún día yo escuchaba a una psicóloga hablando con mi hijo y le decía, mira, tú tienes que caminar por tu camino, tú decides para dónde vas y marcas la ruta hacia allá y tú vas por ese camino y te vas a ir dando cuenta que hay gente que se alinea con tu camino, que se alinea con tu propósito, que se alinea, va para el mismo destino tuyo. Y alguien que de pronto tenías muy cercano, resulta que no va por ese mismo camino, por principios, por valores, por intereses, por cualquier razón, y resulta que esa persona se empieza a alejar de tu camino. La vida te va a ir diciendo si más adelante los caminos se vuelven a unir o simplemente vamos por caminos separados. Y un poco es eso. Cuando hacemos comunidad, es tratando de generar que nos juntemos los que vamos por el mismo camino. Tristemente, algunos van por el mismo camino para hundirse. No, nosotros en esta comunidad vamos por el camino para ver, yo te echo mano y tú me echas mano y aquí vamos saliendo a flote todos. Remando juntos, y yo creo que el punto, y se vuelve más liviano cuando nos sentimos acompañados y como una bandada de pájaros, que a veces el primero es el que tiene el liderazgo, a veces ese líder no puede ser líder siempre. Si le flaquea la alita, una bandada es muy orgánica y muy sana. El que tiene la alita y era líder, pasa atrás y el otro toma el liderazgo. Entonces, no siempre vamos a estar ahí adelante y no por eso vamos a ser mejores o peores. También tenemos que recibir el acompañamiento de esa bandada. Entonces, los invitamos también a empezar a cambiar esa forma de sentir de que yo solo puedo, sino que acompañados podemos y remamos. Y es bonito, porque se siente rico. Uno aprende a cachar, empieza a notar de que acompañados uno se siente con más fuerza, se vuelve más valiente, se vuelve más... Sí, y creo que podríamos empezar a generar desafíos, como de los buenos, como de qué forma empezamos a generar comunidad y trasladarle la tensión a la comunidad, de empezar a mostrar sus recetas de lo que les ha resultado beneficioso y de que capaz que alguna de la comunidad o varias personas quieran, ya que han hecho un proceso, un recorrido,
porque seguramente hay muchas que ya han empezado a encontrar ese camino, puedan estar como asistiendo y ayudando a otros a hacerlo. Además que acuérdate que nosotras tenemos de manera innata ese superpoder de querer ayudar al otro y de ver la vulnerabilidad del otro. Entonces, cuando yo encuentro un camino dentro de mi propia estructura mental, digamos, y emocional, que yo te pueda ayudar a ti con ese camino que yo encontré, va a terminar siendo muy, muy poderoso porque me va a nutrir a mí dentro de mi propia arquitectura. Entonces, termina siendo potencializador. Si yo encontré que este camino funciona y yo hoy le digo, vengan, que por este lado se puede, y yo traigo más gente por este camino y vamos saliendo, de alguna manera eso también me potencia a mí porque tenemos esa estructura de querer ayudar al otro. Entonces, se vuelve un gana-gana. Se vuelve un gana-gana. Y esto es la clave de la clonificación de la que hablabas tú, porque con frecuencia me preguntan, ¿esto es degenerativo? ¿Estamos condenadas a terminar de X o Y manera? Entonces, no realmente. Es una decisión nuestra. Si dejamos que las cosas simplemente vayan sucediendo en su camino de manera espontánea, o si nosotros empezamos a hacer, somos los que vamos abriendo el camino, los que vamos echando ahí no sé cómo lo dicen en Chile, nosotros decimos machete, ese cuchillo grandísimo que usan para ir abriendo el camino en la selva, y vamos labrando nuestro camino y nuestro futuro. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que nosotros tomemos decisiones, de que nos acompañemos bien, de que estemos alineados en un mismo propósito. Porque si yo voy por este lado y mi compañera o mi compañero es de los que quiere estar allá en el fondo, pues por más que yo intente salir, me va a jalar y me va a seguir hundiendo. Entonces, ahí es donde uno también tiene que decir, qué pena, pero nos abrimos de caminos y más adelante probablemente estemos en otro momento y nos encontremos nuevamente. También es importante tomar esa decisión precisamente para que esta cronificación no nos empiece a embargar toda nuestra vida. Yo creo que hay una forma que poder empezar a practicar cada uno a su manera, pero muchas veces nos dejamos influir, lo hablábamos en el primer episodio, nos dejamos influir en nuestra forma de pensar y sentir por cómo sentimos el juicio del otro, de cómo nos valora el otro, de cómo nos valida el otro. Y pasamos tanto tiempo en tratar de hacer lo correcto, producto de lo que quería la sociedad, de lo que quería mi marido, de lo que quería nuestros hijos, y dejamos de pensar por nosotros mismos. Entonces, cuando empiecen a notar que algo les genera tensión respecto a afuera, es decir, déjales que ellos piensen y sientan y validen lo que quieran. Yo me hago cargo del déjate, ¿qué puedo hacer por mí? Y ahí me hago responsable. Que tenía un meme por aquí que era como acerca precisamente de eso, como que a veces además nosotros estamos tan preocupados por lo que el otro va a opinar, que de pronto el otro ni siquiera lo opina. Somos nosotros en nuestro lenguaje interior. Sí, dice, explicar da mucho trabajo, júzgame y sé feliz. Es un poco eso, o sea, sí, no hay problema. Entonces, eso es importante, Mauro, eso que tú dices. Nosotras queremos siempre agradar al otro, ayudar al otro, apoyar al otro, y nos imaginamos y nos montamos unas películas también en la cabeza de lo que el otro dijo, el otro pensó, seguro va a pensar que, seguro, y nos pronosticamos un montón de circunstancias y eso termina afectándonos de manera infinita, o sea, porque una cosa así chiquitita la vamos volviendo gigante, como grande. Una bola de nieve, tal cual. Eso es como esos matrimonios que hay hoy en día, que eso gastan un año planeando el matrimonio, gastan todo el dinero del mundo en el matrimonio y al mes están pagándole al abogado para la separación. Es exactamente ese mismo proceso, es decir, estamos pensando tanto en qué dirá la gente de mi matrimonio, qué verá la gente, qué va a comer la gente, qué va a hacer la gente, que se nos olvida lo importante. Y resulta que
al mes no han terminado de pagar el matrimonio y ya están pagándole el abogado. Y entonces entramos en todos estos procesos donde una cosa nos va llevando a la otra y no nos dimos cuenta ni cuándo fue que pasó. Y dejamos que el cerebro hiciera de las suyas. Sí. Y no le tomamos las riendas. Entonces yo creo que ahí volvemos a reforzar. Tenemos que reconocer la manera en que construimos la realidad. Tuvo su sentido. Por algo agrandé muchas las cosas. Capaz que me pasé rollos, como decimos en Chile, de lo que iba a ocurrir, de lo que decían de nosotros, porque teníamos que controlar para que no cayera la quinta bomba atómica. Pero tenemos que pensar de que en su momento tuvo sentido poder controlar y anticiparnos a lo que otros decían. ¿Tiene el mismo sentido ahora, si ya soy adulta y los demás también son adultos y cada uno se hace responsable también de sus problemas? Entonces ya es muy fuerte cargar con los propios problemas y hacerse cargo del resto. Y vamos empezando a echar piedra en nuestra mochila y si empezamos a reconocer, esta piedra es mía, bueno, me hago cargo. Pero esta no es mía, la dejo. Que la cargue otro. Que la cargue otro. Y eso también es importante porque hasta con nuestra propia familia, nosotros amamos a nuestra familia, somos incondicionales, pero a veces por ser incondicionales y por amor, cargamos con piedras que no son nuestras. Hay veces que hay errores o traumas de nuestra madre, nuestra abuela, y que finalmente por amor las tomamos como nuestras. Y ahí se generan culpas. La culpa genera dolor emocional y genera dolor físico. Entonces, nuestra responsabilidad es decir, honro a mi familia, reconozco que ese fue un trauma, pero decir, ese fue un trauma de mi abuela y se traspasó a mi madre y se traspasó a mí. Y algunas veces puede ser una interpretación. No sé si te viste la película de Coco, donde sí, toda la familia transmitía un trauma acerca de los mariachis, una cosa, y cuando ya van y miran, quien había empezado la historia no lo veía de esa manera. Pero toda la familia lo interpretó así y se lo trasladó de generación. Digo yo que de generación en generación. Se fue transmitiendo y entonces terminaron generando un odio y unas circunstancias que ya cuando van y miran, pues el origen no tenía esa intención ni tenía esa sensación. Todo termina siendo una elaboración. Y fíjate que esta mañana mi hijo menor me dice una frase así de esas desmontadoras que tienen los niños, hablando de elefantes rosados además, porque de la nada se voltea y me dice, oye mami, ¿por qué las personas adultas ya grandes, o sea, como quien dice que te quede claro de qué estamos hablando, las personas adultas ya grandes como que ya no les gusta ser niños? Y sí, es un poco eso, porque los niños ven las cosas, los niños se pelean y en 2 segundos se amigan. Tú los llevas a un parque y en 2 segundos son, amigo, camina y jugamos. ¿Y cómo se llamaba tu amigo? No sé, amigo. Pero allá pasaron un muy buen rato, disfrutaron todos, pero ni siquiera sabían cómo se llamaba el amigo. Simplemente era disfrutar, vivir la vida de una manera serena, de una vida tranquila. Y de pronto nos volvimos adultos grandes, como dice mi chiqui, y se nos olvidó. Se nos olvidó. Y entonces vamos dejando de lado ese pequeño disfrute de las cosas terrenales, de las cosas normales, de las cosas simples. Y cuando nos vamos dando cuenta, terminamos cargando un montón de cosas que nosotros solitos vamos echando ahí en esa mochila. Y a veces hay gente que nos dice, pero déjeme cargarle eso. No, que yo lo cargo. ¿Sí? Y entonces terminamos cargando cosas, entre comillas, como por gusto. ¿Sí? Es que yo creo no dejamos que alguien más las cargue. Lo hacemos por gusto, pero también en parte como lo hablábamos por amor. Es como, finalmente, nadie nos enseñó a amar. Simplemente como amamos, ¿sí? Entonces, reconocer de que la forma de amar, de cargar con el otro, de cargar con mochilas del otro, fue nuestra forma de reconocer al otro y decir, te amo. Y también quiero que me ames. Por eso también uno asume esa responsabilidad. Soy reconocido al llevar tu mochila. El tema es que con el tiempo vamos notando que esa fórmula es muy desgastante y está siendo poco sana respecto a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, una forma de replantear.
cómo podemos seguir amando a nuestras familias o a quienes queremos de una manera más sana y liviana. Y qué nos junta como familia, o qué nos junta como pareja, o qué nos hace ser papá o mamá con nuestros hijos. También es interesante porque también es una receta. No sé, a mí en la terapia, cuando me llegan pacientes adolescentes, por ejemplo, ese adolescente está lleno de problemas en el colegio y lo retan por su actitud y es porque muchas veces actúa de manera, no sé, irritable o violenta, y llega a la terapia y los papás lo llevan para que lo solucione, para que uno acompañe y le solucione, y va viendo el relato del adolescente y va viendo la familia, cómo se tratan entre ellos, cómo se comunican, y al final el adolescente lo que está mostrando es la realidad de la familia. Por eso se llaman pacientes índice, indican una realidad. Entonces, ahí uno invita a la familia a acompañarse en este proceso donde uno está mostrando una crisis o tensión en la familia, pero es una tremenda oportunidad porque ese otro que está mostrando lo que está sucediendo nos ayuda a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, al final la fibromialgia también es lo mismo. Es una invitación a que se genere una crisis. Y alguna vez escuché, la adolescencia, la palabra adolecer es doler, crisis, ¿ya? Entonces, claro. Ya que sí. Ya que sí. Entonces, yo invito también a los que tienen fibromialgia a que en esta experiencia que hemos tenido, tanto tú como yo, nos hemos dado cuenta, es una oportunidad por fin de ser adolescentes, de saber de que estamos creciendo, estamos buscando nuestra propia identidad y saber nuestro camino, saber nuestra receta. Cuesta, duele, pero vale la pena. Es un proceso para renovar la adultez, pero también haciendo una mejor comunicación con nuestros niños. No es que perdamos uno, es juntarlos y acompañarnos y ser mejores madres o mejores padres con nosotros mismos. Cuando uno dice eso, no hay mejor medicamento, mejor pregabalina, duloxetina que eso, porque ese es tu medicamento, no es otro. Total, total. Y fíjate que, por ejemplo, aquí escribe Alicia, tengo fibromialgia hace 12 años y todavía no hay avances en esta terrible enfermedad. Si saben cómo tratarla, se lo agradecería. Mi nombre es Alicia, la que creyó que estaba en el país de las maravillas. Todos hablan, médicos investiguen. Bueno, lo primero es que los médicos no investigan. Los médicos, para eso hay investigadores, ¿sí? Los médicos usan lo que encuentra un investigador y lo empieza a aplicar como lo hace. Entonces, el ingeniero no se inventó las cosas, utiliza lo que alguien inventa y lo empieza a utilizar. Pero sobre esta enfermedad sí hay investigación. Lo que pasa es que cuando uno está en la posición de paciente, yo siempre vuelvo al cuento de Matrix, la pastillita roja y la pastillita verde, y deme una pastilla que me resuelva el problema, pero ojalá que sea una sola dosis y no tenga que estarla tomando y que no tenga efectos secundarios y que no me moleste y que no pasa nada si se me olvida. Bueno, un montón de peros y de peros y de peros. Sí hay investigación sobre esta enfermedad y es parte de lo que nosotros les estamos compartiendo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que la investigación sale en vacunas, en medicamentos, en procedimientos tecnológicos, en exámenes. Todo esto que nosotros les estamos hablando no lo inventamos nosotros hace 15 minutos con Mauricio. Todo eso hace parte del bagaje bibliográfico que tenemos nosotros para poder ejercer lo que estamos ejerciendo. Y es que en la fibromialgia lo que se ha encontrado precisamente es que los medicamentos están allí, ayudan, facilitan un poco el proceso, pero lo que ha demostrado todos los estudios científicos que hay, que son muchos, muy gruesos, es exactamente esto que les estamos transmitiendo nosotros. Todo lo que se ha aprendido desde la neurociencia, todo lo que se ha aprendido desde la parte comportamental, todo lo que se ha aprendido acerca de la resolución del trauma y cómo el trauma no resuelto empieza a traernos a donde terminamos llegando, termina generando unas transformaciones en nuestro cerebro y el cerebro termina protegiéndonos a través del dolor y de los síntomas que nosotros empezamos a experimentar.
pero es un poco el empezar a entender que el sentirnos mejor o no, de cronificarnos o no, depende de nuestra parte activa. No podemos dejar esto en manos de que el médico me lo resuelva, de que lo que tú dices, aquí le traigo el adolescente para que usted me lo resuelva porque está adolescente. No, 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 no. O sea, es un poco de la parte activa que tenemos que hacer nosotros, y nosotros como médico y como psicólogo estamos aquí para compartirlo con ustedes. Sí. Podríamos hacerlo bibliográficamente, pues sería tediosísimo, pero es una forma de irles transmitiendo lo que nosotros hemos hecho en años de experiencia. Mauricio atendiendo pacientes, yo empezar por atenderme a mí misma, entenderme a mí misma, comprenderme a mí misma, y a partir de ahí hacia otras personas. Entonces, fíjate que sí hay investigación, pero tenemos que dejar de que las cosas estén en manos y el poder en otro. Parte de lo que necesitamos nosotras es empezar a asumir ese rol donde nosotros somos el factor activo en este procedimiento y en este proceso, que es lo que nos está compartiendo Mauro. Yo no puedo ir y soltar al adolescente y resuélvamelo, pero que él vuelva a la casa y resuelva. Eso es como cuando tú tomas un curso de inglés y vas 1 hora al día a hablar en inglés y las otras 23 horas del día hablas en español. La posibilidad de aprender inglés es muy baja, va a ser un inglés chapucero. Ahora, vete para Estados Unidos, vete para Londres, vete para... Y el hecho de obligarte a tener que decir, venga, ¿dónde queda el baño? ¿Cómo hago para pedir lo que tengo que comer? En un mes estás hablando de alguna manera, así sea yo ser indio. Pero que te haces entender y con el tiempo empiezas a hacerlo. Pero es en medio de la inmersión en una situación que nosotros empezamos realmente a aprenderla, que es lo que tú hablabas hace un rato, Mauro. Es decir, esto es un proceso que no es mágico, que no ocurre de la noche a la mañana ni porque yo lo desee mucho, sino porque yo lo actúe y empiece a apropiármelo y lo mantenga en el tiempo a pesar de los fracasos, a pesar de las raspaduras, a pesar de que encontremos caminos que no son. Ahorita hablábamos nosotros, Tomás Alva Edison le decían, es que usted es un mediocre, lleva 1000 formas en las que no ha logrado hacer la bombilla, y él dijo, no señor, son descubrimientos, yo ya descubrí 1000 formas en las que no se produce el bombillo. Así tenemos que ver todas nuestras raspaduras y nuestras caídas en este proceso. No es que estemos fracasando en nuestra búsqueda, es que estamos encontrando formas en las que no se da. Y ahí vamos encontrando, vamos descartando caminos como si estuviéramos en un laberinto, por este no fue, vuelvo y busco, por este no fue, hasta que encontramos pequeñas salidas y más adelante en ese laberinto yo encuentro una salida y digo, ya. Y pues no, vuelvo y me encuentro en otra disyuntiva y acá tengo que otra vez escoger, este no fue, hasta que encuentre cuál será. Exacto. Y habrá momentos en los que a la primera me sale y otros en los que puedo hacer muchos intentos y no me sale, pero estoy en un laberinto, tengo que seguir todo el tiempo. Yo creo que hay una cosa que les puedo como transmitir en la experiencia atendiendo pacientes con fibromialgia. Yo generalmente les doy como sugerencias terapéuticas a partir de lo que trabajamos, que es como una manera, como decías tú, no saco nada con ir 1 hora en inglés, si después las otras 23 horas estoy hablando español. Como la vez anterior le entregamos pastillitas, esta pastilla como para prolongar el espacio de lo que hemos hablado hoy día con Adriana, me ha tocado pacientes que empiezan a averiguar que, por ejemplo, si hay un trauma en ellos respecto a su infancia, se empiezan a dar cuenta que su mamá también pasó por un trauma similar o que su abuela también pasó por un trauma similar. Entonces yo las invito como a averiguar, por ejemplo, qué pasó con esa historia. Si hubo abortos, por ejemplo, averiguar si su madre también tuvo abortos o si su abuela también tuvo abortos. Y es una forma de empezar a conocer a la familia y conocer tu propia historia. Si parte de la ruta y el mapa no está completamente perdido, también hay que honrar nuestra historia. En nuestra propia historia familiar, personal, están los elementos que nos pueden ayudar a descubrir nuestra propia receta y a sanar el trauma. Entonces, claro, capaz que
no tenga que invertir en otro medicamento, capaz que tenga que invertir tiempo, de empezar a vincularme y a conocer a mi familia y saber que desde ahí tu mamá va a querer cooperar. ¿Sabes qué, hija? Sí, efectivamente, a mí también me pasó. Y fue difícil cuando me embaracé de ti. Fue un embarazo muy difícil y fue muy estresante. Y estuve 3 meses en cama. Y la paciente se da cuenta de que ella pasó por lo mismo. También tuvo un embarazo difícil, ¿sí? Entonces dice, bueno, parece que acá tenemos una forma de comunicarnos mejor y de honrarnos Claro. y reconocernos. Y decimos aquí en Colombia, es darse uno a la pela de lo que va a encontrar. Porque cuando uno empieza a mirar hacia atrás, empieza a mirar hacia la familia, habrá cosas que va a encontrar. Pero a veces no queremos. Incluso sabemos, es que no, es que si yo abro esta puerta, seguro ahí va a estar esto, entonces yo mejor no la abro. Fíjate que aquí dice Luz que, dice, les quiero compartir un poco que por descuido u olvido no solicité a tiempo la cita con el psiquiatra y me faltó la duloxetina. Dios mío, ay, se me movió eso. Dios mío, me ha dado una crisis terrible y obviamente porque me dejé llevar sin darme cuenta por una situación familiar. Y claro, caí en la trampa de no colocarme como prioridad. Dice, ya desperté. Sí, eso Mira, dice qué Luz, lindo. no estoy bien, pero la estaré con la bendición de Dios y sus recomendaciones. Muchas gracias, Luz. Pero créeme que vas a estar bien por ti. Nosotros solamente somos una voz, no más que una voz. Hay que empezar lo que hablábamos ahorita también. Es como empezar a darnos cuenta que cada pequeño paso que vamos deberíamos felicitarnos. Y aplaudirlo y decir, abrazarnos. Yo igual le invito, como desde un acto, y tú lo puedes respaldar desde la biología, como el simple hecho de agradecer y honrar lo positivo que hicimos por nosotros y hacer este acto de abrazo mariposa, es el cuerpo y el cerebro lo interpreta como un abrazo que nos da otro, pero nos damos nosotros mismos y genera los mismos químicos que recibir el abrazo de otra persona. O los invito también a pedir el abrazo a otra persona y dar un abrazo bien abrazado que dure más de 10 segundos, porque el cuerpo también lo interpreta químicamente como algo positivo y eso disminuye el dolor, es un analgésico natural, es una pildorita práctica. Fíjate que el ejercicio, hace 8 días les dejamos un ejercicio en el que íbamos a hacer el frasco de la felicidad, en el que íbamos a colocar todos los días. Esto no es un ejercicio de una semana para la otra, es un ejercicio que nos debe acompañar todos los días, que lo deberíamos hacer siempre para seguirnos nutriendo nosotros mismos y además porque sirve que el día que yo estoy muy bajoneada, vuelvo y leo algunas de esas cosas y me va a empezar a nutrir de alguna manera. Y ahora que tú estabas hablando de los abrazos y como hemos hablado del cerebro, les voy a dejar para cerrar un ejercicio bien interesante y es que el cerebro interpreta la sensación de placer por 2 caminos, o porque produzcamos las hormonas nosotros del placer y del sentirnos bien, o porque produzcamos los movimientos musculares que se generan en el momento del placer. Entonces, cuando tú sonríes, estás haciendo unos movimientos musculares que el cerebro ya tiene ya reconocidos como, ok, si Adriana movió estos músculos, se está sonriendo. Y si se está sonriendo, ha de ser que está bien y que se siente cómoda. Entonces, un ejercicio es ponernos un lapicito, un esfero acá, poner un esfero acá, automáticamente estoy generando el movimiento muscular de la sonrisa. Y el cerebro dice, Adriana se está sonriendo, ¿sí? Y es una forma de decirle al cerebro, vamos a sonreírnos, aunque aparentemente no tuviéramos por qué sonreírnos. Y la otra es, cuando hay una cosa en el cerebro que se llama las neuronas espejo. Cuando a ti alguien en la calle te sonríe, es muy difícil que tú le gruñes. O es muy difícil que tú no le contestes con sonrisa. Es más, a veces mis hijos me dicen, ¿lo conoces? No, no sé, pero me sonrió. Eso se llama neuronas en espejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En un espejo nos paramos todos los días y nos sonreímos y nos miramos sonriéndonos. Porque cuando uno sonríe con la boca y sonríe con los ojos, o sea, con la mirada, automáticamente
empiezas a reflejarlo tú. Lo estás haciendo en el espejo y como tú estás viendo la sonrisa ya, vas a reflejarla en tu cerebro y tu cerebro va a decir, ok, voy a corresponder esa sonrisa. Y Exacto. cuando yo hago eso, el cerebro libera sustancias que son tremendamente placenteras para él, como cuando nos sonreímos, y adicionalmente son analgésicas, como esto que tú estabas diciendo del abrazo. Entonces, la invitación del día de hoy, acuérdense que les dijimos que les íbamos a dar pildoritas todos los días para que empezáramos a sentirnos mejor. La vez pasada fue el frasco de la felicidad, hoy vamos a hacer el ejercicio del abrazo y de la sonrisa, así no tengamos en teoría una sensación de querer hacerlo, para que experimenten y me digan y nos cuenten cómo se sienten cuando hacen ese ejercicio, cómo la sonrisa es algo inevitable cuando tienes una sonrisa al frente, porque tenemos fibromialgia, pero la vida la podemos seguir sonriendo todavía y podemos seguirle encontrando momentos de placer y momentos de alegría, porque mientras haya vida, tenemos oportunidades todavía de sentirnos mejor y de realizarnos de una mejor manera. Yo creo que a partir de lo que hemos hablado hoy día y lo que acabas de decir, Adri, vuelvo a insistir en lo que decías tú. Hace 3 días pasó esto con tu amiga y le vino un infarto y fue así. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Puede ser que duremos 5 días más, 1 año más, 20 años más, pero el hecho de que hayan sido diagnosticadas con fibromialgia, gracias al universo, a Dios, no es un infarto y está la posibilidad de generar los cambios que apuestan a que los años que nos queden, los días que nos queden, meses, lo vivamos más coherentes con nosotros mismos, sea una oportunidad para generar y construir momentos de felicidad y de calidad de vida. O sea, finalmente se hace el día a día. Y eso es lo interesante y lo hermoso de vivir. Todos los días crecemos y crecer duele a veces, pero vale la pena. Y nada, yo creo que agradecer a la comunidad, ojalá que se siga manifestando. Me quedo contento y feliz también por el comentario que hizo Luz, ¿sí? De darse cuenta, en este espacio es para que se den cuenta de que se puede, de que no son las primeras ni las últimas en tener fibromialgia, de que es una oportunidad de cambiar para generar un amor más sano con ustedes mismas y poder compartirlos con las personas que se rodean. Entonces, no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Y esperamos que la próxima semana nos comenten cómo les fue con las recomendaciones que les hizo Adri, si se sonrieron a sí mismas, si se dieron un abracito, qué gestos de amor entregaron y qué gestos de amor recibieron. Eso. Excelente. Yo quiero dejarle solamente una frase de Snoopy que le decía a Charlie, Charlie le dice a Snoopy, un día nos vamos a morir, y él le dice, pero todos los demás no. Entonces, mientras no estemos en el día que nos vamos a morir, todavía hay vida y todavía tenemos mucho que hacer. Muchas gracias a todos, a los que nos ven ahorita, a los que nos van a ver después. Queremos contarles que ya tenemos en Spotify. Esto fue una motivación de Luz a todas estas. Luz me escribió. Ya estamos en Spotify, se llama Exacto. Podcast Fibrotribu. Estamos ahí aprendiendo toda esta parte tecnológica también, pero muchas gracias por todo lo que nos escriben, por todos los que nos ven. Compártanlo con otras personas, cuéntenos de qué quieren que hablemos y vamos cada vez nutriéndonos entre todos. Un abrazo de esos apretados enormes. Esos abrazos, que sea grande. Y nos veríamos eso. Y nos vemos semana. El próximo miércoles a las 2:30 y 11:30. ¿Ya? Eso. Listo. Fíjense. Un abracito. Chao, chao. Estén bien. Chao, chao.